La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno Contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Crossover por Uno Contra Uno Web Radio, edición de martes, con mucha información adaptada al análisis. En este caso vamos a estar hablando de un tema por un disparador actual, porque es por el cumpleaños de una de las estrellas de la NBA, y eso nos va a permitir analizar cuáles son, y ya lo decimos, los 5 mejores jugadores de la NBA que tengan menos de 25 años. ¿Por qué hacemos esto? Porque hoy cumple justamente 25 años Donovan Mitchell. Ya sale de esa lista, lo sacamos porque no puede entrar. Probablemente si tuviera 24 lo meteríamos. Vamos a debatirlo también. Y vamos a hablar de esos 5 jugadores que de alguna manera son el futuro de la NBA. Obviamente hay muchos que podrían entrar en esta lista. Seguramente algunos de ustedes pondrían a otros por encima de los que vamos a poner nosotros, pero hay cierto consenso en lo que vamos a estar analizando hoy. Para hacerlo está mi amigo y compañero Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Leo, buenas tardes para vos, buenas tardes para Leo, que nos está operando hoy, y obviamente saludar a toda la gente que también está del otro lado de la pantalla. Como bien decías vos, hoy Donovan Mitchell cumple 25 años, me iguala, me empata a Donovan. Lamentablemente Yo no lo puedo empatar en nada más que en eso. Vamos a intentar hacer un programa que esté a la altura de su habilidad, y obviamente, como bien comentabas vos, vamos a armar una especie de top 5 sin ordenarlos, digamos, sin hacer este es mejor que tal, este es peor, este va a ser el 5, porque obviamente esto es muy sujeto a la subjetividad que cada uno pueda tener. Puede tener una percepción de uno que varía en cuanto a lo que es el nivel y el rendimiento de los otros. Los 5 que tenemos elegidos son obviamente quizás los 5 nombres cantados, pero obviamente dentro de ese top 5 me parece que hasta entre nosotros dos puede haber discrepancias entre los puestos. Entonces de esa manera ya directamente nos desligamos un poco de la responsabilidad, no tanto del debate, porque sí, también, como mencionabas, Donovan Mitchell ayer podría haber entrado, hoy ya se queda fuera de esta lista, y obviamente también vamos a estar hablando acerca de él, pero hoy toca de estos 5 jóvenes que son prácticamente el futuro de la liga. Claro, no es un ranking, porque no vamos a decir, como dice Emi, quién es, quizás digamos quién es el mejor o quién creemos que es el número 1, porque es muy probable que coincidamos en ese caso. Pero luego es una cuestión de ver qué priorizamos por encima de los otros en cuanto a lo que preferimos como un jugador, el impacto que ha tenido en su equipo, el contexto en el que se encuentra. No es lo mismo ver a una estrella joven en una franquicia en la que prácticamente está en una situación solitaria y puede hacer números importantes y puede demostrar en cuanto a lo estadístico, pero no tiene competitividad en cuanto a lo colectivo, que ver a un jugador que ya está consolidado en un equipo como líder de esa franquicia justamente, que hace los números, pero que también compite por puestos importantes de playoff, por ganar y por el título, ¿por qué no? Así que eso depende mucho de lo que cada uno considere que es mejor o peor, o que tiene más importancia que lo otro, y obviamente a los contextos que rodean a estos jugadores, que es en definitiva algo muy importante a la hora de analizarlos, porque no se los puede sacar de esa situación para explicar lo que han hecho hasta el momento. Pero la realidad es esa, son el futuro. Es cierto que hay muchos jugadores de under 25, U25 en la NBA que prometen bastante, o que ya son una realidad, porque hay varios que han sido All-Stars, han tenido un rendimiento muy alto en las primeras temporadas de su carrera, y otros que ya están desde hace mucho tiempo porque llegaron muy jóvenes. Pero en términos generales la liga está sufriendo, mejor dicho, se está beneficiando de un recambio, que no quiere decir que los grandes exponentes de los últimos tiempos, llámese LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden y el resto, Kawhi Leonard y demás,
y todas las estrellas que obviamente ya conocemos y que están entrando en la treintena o que ya superaron los 33, 34 años, no quiere decir que ellos se estén yendo, sino que hay un recambio en el sentido de que nuevas oleadas de jugadores jóvenes ya están tomando la posta y están compitiendo de igual a igual con ellos. Es muy probable que LeBron James, Kevin Durant o Stephen Curry o alguno de todos esos que nombré previamente ganen 1 o 2 títulos más, o incluso 3, no lo sabemos porque es una cuestión de hacer futurología. Probablemente sí podemos decir que van a competir en todos los años que quedan, al menos alguno de ellos. Pero ahora tienen una rivalidad o una competencia, mejor dicho, más grande. Porque ya no es solamente competir entre ellos a ver quién gana más títulos, sino que se han sumado Devin Booker, Jason Tatum, Trae Young. Giannis Antetokounmpo ha superado esta barrera ya, no puede entrar en el top que vamos a hacer, pero tiene 26 años. Nikola Jokic lo mismo, Joel Embiid lo mismo, y así podemos seguir. Entonces, ellos son los nuevos líderes, Giannis, Embiid, Jokic y alguno que otro más que seguramente me esté olvidando, pero también están estos U25 que no están muy lejos de dominar la liga en lo individual y también liderando a sus franquicias. Así que si te parece, Emi, arrancamos con el que vamos a coincidir, supongo yo que es el mejor de estos 5. Lo decimos los dos, al mismo tiempo, y de paso le mandamos un saludo a Leo que está operando. Así no hay dudas. Y si no coincidimos, bueno, ahí empezará el debate. A la cuenta de 3, ¿te parece? Dale. 3, 2, 1. Luka Doncic. Exactamente. Y Leo también lo tenía al toque. Lo tenía. No íbamos a dudar en esta. El señor Luka Doncic es para nosotros el U25 más impactante o que más ha merecido este primer puesto ficticio, porque decíamos no teníamos un ranking armado, sino más bien un grupo de 5 que lidera Luka Doncic. Eso sí lo tenemos claro, tiene 22 años. Va a cumplir 23 el año que viene, si mal no recuerdo, en febrero de 2022, el 28 de febrero. Y ya en sus primeras 3 temporadas ha demostrado no solo que es uno de los mejores U25 en la liga, sino que es uno de los mejores 10 jugadores que tiene la NBA. Esto lo podemos discutir, obviamente, alguno lo pondrá fuera, lo sacará, mejor dicho, otro lo meterá en ese top 10 de la liga. Pero los números hablan por sí solos: 27,7 puntos, 8,6 asistencias, 8 rebotes, un porcentaje de acierto cada vez más alto desde su eficiencia en tiros de campo y en triples, 47,9 en tiros de campo, 35 en triples, mejorando muchísimo en ese aspecto y tirando más en ciertos puntos de la temporada, con 8,3 triples de intento por partido, y la clara situación que lo rodea, que es obviamente el liderazgo total de una franquicia como los Dallas Mavericks, que han encontrado en él a su nuevo, no jefe, sino líder justamente de el proyecto que van a estar disfrutando, esperan ellos, en los próximos años. Le han renovado por el super máximo y es el único jugador rookie en la historia hasta el momento que ha alcanzado la cifra de 200, superior a 200 millones de dólares, porque los tiene garantizados. Ahora voy a buscar la cifra exacta. Trae Young es uno de los que puede llegar a conseguir esa cifra también, pero todavía no lo tiene garantizado porque no ha cumplido con los requisitos de lo que pide justamente esa extensión, que es ser All-NBA en alguna de las temporadas anteriores a la firma de ese contrato. Bueno, Luka ha sido 2 veces All-NBA, ha sido Rookie del Año, ha sido All-Star en 2 ocasiones, y todo eso lo posiciona como uno de los mejores jugadores de la liga en la actualidad, probablemente para muchos, incluso para las casas de apuestas, el máximo candidato a ganar el MVP en la próxima campaña. Así que es imposible no poner a Luka Doncic por encima del resto en este top 5. Sí, además también tener en cuenta que la manera en la que llega Luka a la NBA, con uno de los mejores drafts de los últimos años, compartiendo con Ayton, con Bagley, con Jaren Jackson Jr., con Trae Young, y después aparecen muchos jugadores que hoy también están teniendo un muy buen nivel, como Shea, como Bridges, como Wendell Carter Jr.,
Michael Porter Jr., que también es otro que podría entrar en la lista, vamos a ver si termina adentro, yendo un poquito más atrás con Donte DiVincenzo, es decir, una camada realmente muy cargada de jugadores que tranquilamente estaban llamados a liderar a sus franquicias. De hecho, esos nombres que mencioné, la gran mayoría son primera o segunda espada de sus respectivos equipos, y Luka sin lugar a dudas que tomó ese lugar, pero también además no solo con la camada con la que llega, sino al lugar al que llega, con el significado que tenía la llegada de un jugador como el extranjero, rubio, proveniente de Europa, porque llegaba a un equipo en el que se estaba yendo el líder histórico de la franquicia, como era Dirk Nowitzki. Y el propio alemán lo termina tomando bajo su ala, es como su mentor, porque sabe que detrás de él venía un chico que tenía muchísimas cualidades y muchísimas condiciones como para poder convertirse en su sucesor dentro de la franquicia. Y hasta el momento estamos viendo que Dirk no falló en eso de tomarlo como su protegido, y lo llevó al punto de hacerlo. Yo diría, a ver, falta muchísimo, pero podríamos hasta considerar que Luka es mejor que Nowitzki en ciertos aspectos de su juego. Obviamente le falta un anillo, obviamente le falta quizás esa impronta que le ponía Nowitzki al juego de los Dallas Mavericks. También obviamente estar bien acompañado o un poco mejor acompañado, porque está bien acompañado con Porzingis, Hardaway Jr. y el resto de sus compañeros. Y obviamente con eso el título va a llegar, con un equipo como el que tuvo Dirk para conquistar el título del 2011. Obviamente, sigo comparándolos, el equipo de Nowitzki era mucho más entero, tenía a Kidd, le llevaron también a Nash cuando él llegó, es decir, había muchas piezas importantes que, por ejemplo, hoy Luka no tiene, pero me parece que puede construir nuevamente Mark Cuban alrededor de Luka en este caso, hacer un equipo mucho más entero del que tiene en estos momentos, hacerlo competir. Eso obviamente va a ser clave para lograr que Luka se quede, más allá de que Dallas genera en sus jugadores una unión que no se ve en todos los equipos de la liga, y eso lo lleva a estar mucho tiempo en la franquicia. En el caso de Luka me parece que está en un lugar ideal, en una franquicia en la que puede desarrollar todo su potencial, está listo para eso. Lo vimos inclusive en el último Juego Olímpico, llevando a Eslovenia a una posición en la que desde la previa no parecía que pudiera llegar a tener, más allá de que venían de ser los campeones del Eurobásquet en la última edición. Y eso es todo mérito de Luka, por lo que genera dentro de la cancha. Obviamente estamos hablando de NBA, pero no podemos terminar de explicar a Luka sin lo que es el mundo FIBA, que es quizás cuando termina de dar el gran salto como profesional. Y eso evidentemente nos lleva a ver un Doncic más maduro. Obviamente le sigue faltando desde ese aspecto, porque por ejemplo se critica mucho esta cuestión de, habla mucho con los árbitros, se queja, cuando no le cobran hace berrinches, que parece un nene adentro de la cancha, pero después cuando agarra la pelota siguiente, o te mete un triple de 10 metros, casi de mitad de cancha, o elude a toda la defensa rival y termina volcándola, que parece que no pasó nada en la jugada anterior. Entonces también quizás en el momento en el que él termine de hacer ese clic, y más allá de saber que es una superestrella y no siempre va a tener el trato de superestrella de que le cobran todo, cuando deje de lado un poco eso de quejarse, que es quizás algo que molesta entre comillas cuando uno puede verlo jugar a Luka por la televisión o por la computadora, sacando eso de lado, es uno de los grandes jugadores o el gran jugador que vamos a poder ver de acá a los próximos 10, 15 años, y que tranquilamente al final de su carrera, vamos a decir, es comparable con los mejores 5 o 10 jugadores de la historia de la NBA. Sí, tres cosas. Primero, 207 millones de dólares, 5 años, era la extensión de Luka, para dejarlo en claro. Segundo, que bueno, algo que tiene que ver con lo que mencionaba Emi, ya es la cara del 2K22, así que algo quiere decir eso. Obviamente es una cuestión de marketing, pero no estaría ahí si no fuera justamente una de las caras de la liga o el futuro de la liga. Y tres, entiendo la comparación que hacías con Dirk, porque obviamente son dos jugadores distintos. No se puede comparar a dos jugadores que tienen características totalmente distintas en su juego,
pero podríamos decir tranquilamente, sin dudas, que a los 22 años, Luka Doncic es mejor que Dirk Nowitzki a sus 22 años. Porque lo podemos comparar hasta ahí, tal vez. Obviamente, el alemán tiene una carrera altísima, larguísima, de más de 30.000 puntos y 12 nominaciones al All-Star, 12 veces al NBA, MVP de las finales, MVP de la NBA, campeón. Bueno, es imposible comparar a un jugador de 3 temporadas contra alguien así, porque obviamente el alemán es uno de los mejores de la historia. Pero a sus 22 años, Luka Doncic ya ha hecho más que Dirk Nowitzki a sus 22 años. Eso está claro, al menos en la NBA. Y no hay ningún problema en decirlo, porque la realidad es esa. Luka está al nivel de los más grandes de la historia a sus 22 años, que es un logro enorme. No ha ganado nada todavía en términos colectivos, no ha podido lograr el MVP, pero todo indica que es un jugador de ese calibre, de ese nivel. Lo mencionaba Emi recién, probablemente lo que nos invita a pensar que dentro de 15 años estemos hablando de uno de los 15, 10 mejores jugadores de la historia, es que su potencial es ese. Justamente muestra eso en las primeras 3 temporadas, lo ha mostrado y lo ha dejado en claro. Y después puede salir mal, bien, puede ganar 3, 4 o ningún título, pero su potencial es ese. Y por eso lo ponemos por encima del resto, porque creemos que no hay un jugador de esta lista que haya mostrado más en ese tipo de situaciones que Luka Doncic en lo que va de su campaña en la NBA. El segundo es tal vez un jugador que se puede comparar a Doncic en términos de liderar a una franquicia desde muy joven, más allá de que tuvo compañeros que podrían haberse planteado como líderes en ese momento, o estrellas de un calibre superior, más allá de que obviamente Luka jugó con Dirk, no estaba en el momento más, estaba en la declive de su carrera. Jason Tatum es un jugador que desde muy joven ya ha demostrado que puede liderar a una franquicia de la NBA, y no solo una franquicia, la franquicia más ganadora, o una de las 2 franquicias más ganadoras en la historia de la NBA, como lo son los Boston Celtics. Tatum tiene 23 años, es un poco más joven, es un poco más viejo, entre comillas, que Luka, pero también llegó muy joven a la NBA, llegó un año antes, llegó en la temporada 2017-2018, fue pick número 3 de ese draft y todo lo que implica esa historia que ya la hemos contado 1000 veces, pero de a poco fue consolidando esa sensación que teníamos todos de que daba para más constantemente, porque ha tenido una temporada de rookie en la que fue finalista por el premio al rookie del año, que finalmente ganó Ben Simmons, pero luego termina siendo el mejor jugador de su camada, o uno de los 2 mejores jugadores de su camada, siendo cada vez mejor. 15,7 puntos, luego 23,4, en la última temporada 26,4, y todo indica que puede seguir subiendo su producción ofensiva mientras mejora también en defensa. Es un atleta tan completo que siempre te invita a pensar que tiene más en su arsenal para desarrollar y para potenciarse como un jugador que tranquilamente podría ser candidato al MVP en cada una de las próximas temporadas que siguen en la NBA, porque es ese también el calibre que tiene Jason Tatum. Y me parece que, al igual que Luka, quizás en un escalón más bajo en ese sentido, ya ha demostrado en playoff que tiene con qué liderar a una franquicia en su camino hacia el título. Algunos me dirán, Jason Tatum jugó unas finales de conferencia y lo hizo de la mejor manera en un equipo como los Boston Celtics. Tiene más ha demostrado más que Luka. Yo creo que en términos individuales y en la consistencia que tuvo Doncic en esas 2 incursiones en playoff, más allá del resultado obviamente, que es muy importante, es lo más importante seguramente, pero no es lo único que entra en el análisis. Me parece que el rendimiento de Doncic es superlativo en postemporada, y por eso creo que está un escaloncito por encima del resto, a pesar de no haber llegado a
a posiciones tan altas como la que llegó Tatum, por ejemplo, o como la que ha llegado uno de los otros integrantes. Pero Tatum también ha demostrado en un contexto muy complicado como lo fue la temporada anterior, que tranquilamente le puede anotar 50 puntos al máximo candidato al título, como lo fueron los Brooklyn Nets en su momento. Y me parece que ese es el techo de jugador que estamos planteando para alguien como Tatum, que probablemente lo alcance en los próximos años. Está en una fase ascendente y todavía, creo yo, no hemos visto la mejor versión de Tatum, que seguramente esté por llegar. Sí, exactamente. Y además también tener en cuenta que este es un jugador que junto con Luka de este top 5 son los únicos dos que fueron All-NBA ya, es decir, en muy poquitos años, en 2-3 temporadas que han disputado cada uno, ya se meten entre la elite de la liga, los All-NBA y los mejores quintetos de temporada regular que se pueden armar en esos 82 o 72 partidos, como fue la última campaña. Y además también recordemos que podría tener un Rookie of the Year honorífico, podríamos llamarlo entre comillas, por esta cuestión de que en el 2018 no se lo lleva Tatum porque está Simmons, que en realidad Simmons era drafteado el año anterior, pero no había podido debutar en la temporada que le termina correspondiendo, debuta la siguiente y se termina quedando con el Rookie del año, pero atrás de él venía Tatum. Entonces, siguiendo un poco la lógica de lo que fue esa temporada y sacando del medio obviamente a Ben Simmons, si no hubiera tenido problemas de lesiones en su verdadero primer año en la NBA, podríamos estar hablando también de que Tatum tendría un premio Rookie del año. Entonces eso también nos puede ayudar a entender, está bien, no tiene el premio, pero lo podría haber ganado cómodamente. También al lado suyo venía, por ejemplo, Donovan Mitchell, que era el otro finalista de esa terna. Pero tranquilamente también, el nivel de Tatum fue mucho más importante y mejor que el demostrado por Donovan Mitchell en los Utah Jazz. Y eso también permite entender un poco lo que estamos hablando en este momento, que es uno de esos jugadores que, más allá de ser un poco más joven que el resto, rápidamente se adaptó a lo que fue un equipo ganador como lo son los Boston Celtics. También llegó en un momento en el que no es reconstrucción la de Boston, pero sí que es un momento en el que está constantemente intentando mejorar. Y obviamente por el lado de los Celtics, que nunca se bajan de las peleas en todas las temporadas, siempre llegan lejos. Tener un jugador como Tatum, que se posiciona tan bien ya desde su inicio, también es como partir con ventaja, es como salir de la línea de meta con cierta ventaja, porque saben que tienen un jugador que es capaz de liderarlos desde un principio y que también lo va a seguir haciendo a la larga, porque está bien armado, tiene una buena estructura, no tiene deficiencias, normalmente tiene buenos jugadores a su alrededor, y pese a eso también se termina convirtiendo él en el líder del equipo. Entonces eso también le eleva un poco la vara a Tatum en este afán de seguir creciendo. Ha tenido compañeros como Kyrie Irving, como Gordon Hayward, como Kemba Walker en los últimos años. Tuvo la posibilidad de que llegó al año siguiente Jaylen Brown y se entendieron a la perfección. Es decir, siempre ha tenido un acompañamiento de la mejor manera. No es como, por ejemplo, por citarlo, obviamente volvemos un poco más atrás, a Luka, que se le retiró Nowitzki al año siguiente y tuvo a Porzingis, y de ese calibre no volvió a tener compañeros, sino que Tatum constantemente tuvo compañeros de buena talla, de renombre, que los acompañan a luchar títulos con los Boston Celtics, y aún así él sigue posicionándose por encima y sigue siendo el líder, y es uno de los jugadores jóvenes del equipo, y eso también nos permite entender por qué Tatum termina entrando en esta lista, porque es un jugador diferente al resto en cuanto a importancia dentro del equipo, el armado en sí del equipo y cómo se terminan acoplando todas las piezas a lo que él puede hacer dentro de la cancha, y no viceversa, como podría pasar en muchos de los casos en los que un rookie con proyección llega a un equipo en el que ya hay una base establecida, ya hay jugadores de renombre que han tenido su experiencia en la liga y que por momentos no le dan mucho espacio a los rookies.
Tatum llegó, se adueñó del equipo, lo llevó a finales de conferencia, lo llevó a semifinales de conferencia, pero peleándolas, y eso evidentemente también nos permite entender cuál es el estilo y qué es lo que va a hacer de Tatum en su futuro. Sí, y sobre todo, es verdad, podemos decir que Tatum ha tenido un mejor equipo en casi todas sus temporadas que Luka en Dallas. Porque obviamente Boston, más allá de las turbulencias y sacando esta campaña, ha tenido un mejor equipo que Dallas Mavericks en ese lapso. Pero igual, el crecimiento de Tatum, como decía Emi, es exponencial al punto de ser siempre la principal opción, por más que los nombres sean superiores en cuanto a importancia en la liga en ese momento. Y está lleno de jóvenes con talento. La NBA está llena de jugadores que tienen mucho nivel en cuanto a lo técnico y pueden ofrecer partidos asombrosos. Tatum siempre dio la sensación de que era un jugador con una clase brutal, con una capacidad de anotación espectacular, pero hay tantos jugadores en ese catálogo que luego no explotan o que luego no dan el salto, que siempre hay dudas en torno a ese tipo de piezas. Tatum no dio dudas al respecto, no las dejó en el camino como para que pudiéramos empezar a cuestionarlo, y cada temporada fue un salto más hacia el estrellato, al punto de que yo en este momento creo que es uno de los 10 mejores jugadores de la liga, por lo que ha hecho como líder de Boston Celtics y por cómo se ha cargado esa responsabilidad también de producir como primera espada en un equipo que lo necesitaba mucho en una temporada tan atípica como la anterior. Así que Tatum me parece que tiene que estar sí o sí en cualquier tipo de top 5 de jugadores menores a 25 años y probablemente sea uno de los grandes candidatos a pelear por premios importantes en lo individual y a ser de los mejores anotadores que tiene la liga, porque probablemente ya lo sea en cuanto a recursos y a potencial. Vamos con el tercero, y en este caso creo que vamos a dejarnos al más... no hay ninguno polémico, creo yo, pero al menos esperado tal vez para el final. Y vamos a hablar del tercero en discordia o el segundo en discordia en esta historia entre Luka Doncic y los jóvenes de la liga, porque Trae Young se ha ganado a base de talento, a base de impacto en temporada regular y principalmente en playoff, su lugar en este top 5 que armamos sobre jugadores U25. Trae Young tiene 22 años, es casi tan joven como Luka, le lleva unos días, está próximo a cumplir 23, pero desde muy joven, ya desde que arrancó su estadía en la NBA, demostró el talento que tenía y cómo podía dominar la NBA en base a su técnica, a su capacidad de tiro y a su visión de juego. No hay probablemente muchos jugadores que tengan la capacidad de anotación y la capacidad de creación desde el pase combinadas que tiene Trae Young. Se me ocurren muy pocos en la actualidad que puedan anotar 30 puntos por partido y repartir 10 asistencias por noche. Trae Young lo puede hacer, Luka Doncic probablemente sea uno de ellos, James Harden es el otro nombre a tener en cuenta en ese caso, y tal vez LeBron James en sus mejores noches, probablemente si vamos 2-3 años para atrás, sería un voto cantado, pero no hay muchos más. No hay jugadores que sean tan dominantes ofensivamente hablando, tan completos como lo es Trae Young en la NBA. Y tiene solamente 22 años, y lo mejor de todo es que, porque con estos jugadores normalmente las dudas surgen a la hora de liderar a una franquicia en posiciones importantes de playoff y también en series de postemporada, es que lo ha hecho mejor en playoff que en temporada regular. Promedió 28,8 puntos, casi 10 asistencias y un nivel altísimo en estos playoffs, eliminando a los New York Knicks con Atlanta Hawks, eliminando a Philadelphia 76ers, el número 1 de la conferencia este, y llevando a 6 partidos a el campeón reinante, a Milwaukee Bucks,
en esas finales de conferencia que vieron una lesión de Trae Young que probablemente podría haber cambiado muchas cosas si no hubiese ocurrido, pero eso ya es meterse en los famosos what if y no vamos a entrar en esa discusión. Más allá de cualquier resultado, lo de Trae Young ha sido espectacular en la pasada postemporada y me parece que consolida todo eso que habíamos visto en temporada regular para allá. No lo hacíamos nosotros ni lo hemos hecho desde que llegó a la liga, porque siempre hemos analizado el nivel que ha tenido Trae Young y lo bien que ha hecho las cosas en Atlanta Hawks, más allá de lo que pasará con Luka. Pero para mucha gente y para lo mediático le permitió salir por completo de esa sombra que proyectaba el esloveno por todo lo que ya había hecho en sus primeros años en la liga y porque llamaba mucho más la atención sus formas, su impacto, su eficiencia en torno a lo que es lo mediático justamente. Bueno, Trae Young rompió ese esquema y ya es uno de los grandes jugadores que tiene la NBA y sin ningún tipo de dudas uno de los 3, 4, 5 mejores jugadores jóvenes que tiene la liga. Sí, exactamente. Y además también recordar, por ejemplo, que más allá de que una lesión lo privó de poder rendir de la mejor manera en la serie contra Milwaukee, recordemos que fueron sus primeros playoffs y mejoró considerablemente todas sus cifras. En temporada regular venía de 25 puntos, un poquito más de 25 puntos, lo subió a 28. En asistencias, bueno, tuvo un pequeño salto de 9,4 a 9,5. Después en los porcentajes de tiro los mejoró todos, pero los bajó. Eso podría producir quizás un poco una menor cantidad de puntos, y aún así él fue contra la lógica y terminó anotando más de lo que venía anotando en la temporada regular. Después obviamente la defensa quizás es el gran problema, entre comillas, que tiene Trae Young, pero mejoró bastante en robos, pasó de 0,8 a 1,3. Ese es un salto importante porque él no pasa normalmente del robo por partido en su carrera, y la única vez que lo hizo, que fue en la 19-20, fue un jugador de All-Star que promedió 1,1 robos por noche y en playoff lo llevó 1,3, es decir, más allá de que su defensa no es la mejor del mundo, sí que tuvo un salto importante en ese aspecto. Y después también en lo que fue el manejo del balón, de perder 5 pelotas por noche, bajó a 4, y eso también me parece algo destacable de un jugador que fue más precavido, pero no sé cómo explicarlo, no sé si decir atrevido por esta cuestión de salir a buscar más puntos con menos tiros, pero evidentemente también dio un salto en el momento en el que más se espera de un jugador, porque en temporada regular te terminan sumando los minutos basura, más allá de que un jugador como Trae Young ya no los juega o prácticamente no los juega, pero sí que dio un salto de calidad muy importante en estos playoffs. Tuvo que ir a jugar al Madison Square Garden, que lo abucheó todo un estadio de 20.000 personas alrededor suyo, cantando en contra suya, planificando boicots, entre comillas, por esta cuestión de que le tiene fobia a las aves, y todo un sinfín de situaciones que en el punto más crítico de la temporada te pueden llevar a quizás a romperte bajo esa presión que te generan unos playoffs del NBA, y sobre todo, por ejemplo, contra una franquicia como lo son los New York Knicks. Después los comandó a tener que enfrentarse a Philadelphia 76ers, que era el gran candidato por haberse quedado con el número 1 de la Conferencia del Este, y aún así lograron sacarlos del camino, no les dieron chances prácticamente a nada directamente, porque era un equipo de Filadelfia que era totalmente desconocido y muy diferente a lo que habíamos visto a lo largo de la temporada regular. Obviamente eso también es mérito del resto del equipo, pero sin dudas que Trae Young fue parte de ese equipo, y también fue parte importante de borrar de la cancha a uno de los equipos más importantes que habíamos visto en la última campaña. Y después obviamente ganarle como le ganaron el primer partido a los Milwaukee Bucks, y que generaron muchísimas dudas respecto a lo que podría llegar a ser ese equipo de Milwaukee, porque le terminaron ganando por casi 50 puntos
al equipo que terminaría siendo campeón de la NBA un par de semanas más tarde. Entonces, toda esa unión de situaciones que fue encadenando este equipo Atlanta Hawks, liderados por Trae Young, también nos llevan a pensar en el gran líder que también puede ser el bueno de Trae, que además, yendo una temporada más atrás, por ejemplo, cuando jugaron el All-Star de los rookies con Luka, tirando triples de mitad de cancha, retándose a tirarlos y metiéndolos, también te hace darte cuenta que todavía es un chico que se bate a duelo con otros compañeros, y con qué compañeros de deportes, podríamos llamarlo así, porque lo único que pueden ser compañeros es en un equipo de All-Star en estos momentos, y lo lleva también a uno a pensar en que todavía son jugadores jóvenes que tienen muchísimo camino por desandar, y que en esta cuestión de su desarrollo también son capaces de hacer ese tipo de cosas, de tirar triples de mitad de cancha, de ir a un partido de All-Star a divertirse, que prácticamente a eso van los jugadores a los All-Star, porque para competir está el resto de la temporada, pero también pueden dejar de lado un poco esa rivalidad, entre comillas, que se ha creado entre él y Doncic, y también podemos ver el lado más humano de estos jugadores que están creciendo, están equivocándose obviamente, y también corrigiendo esos errores, pero son los que menos se equivocan y los que mejores cosas hacen, y los que más alimentan también a la NBA, en esto de que en unos años el equipo de Atlanta puede llegar a una final o finales de conferencia, como ya lo hicieron. Si se cruzan con los Mavericks sería un momento importantísimo, por decirlo de alguna manera, en la historia de la liga, y también en esta cuestión de poder seguir viendo el crecimiento de Trae Young, como bien mencionas vos, uno de los pocos que tenemos la posibilidad de ver hacer doble dígito en puntos y asistencias en partidos. También ver cómo ya se empieza a codear con los grandes de la historia, y ya empiezan a meterse en los libros importantes de la NBA, porque noche a noche van demostrando por qué están capacitados para, más allá de ser jóvenes jugadores de 23, 24 años, también liderar a equipos de la NBA contra otros en los que hay consagrados expertos de 28, 30, 35, 36 años. Sí, sin lugar a dudas, porque fue uno de los mejores jugadores de los playoffs pasados, de principio a fin. Y Luka también, el hecho de que Tatum y Doncic no hayan estado más allá de la primera ronda, nos hace olvidarnos de lo bien que lo hicieron, y que obviamente lo de Tatum también va por el lado de que el equipo no acompañó. Pero Luka llevó a los Clippers de Kawhi Leonard y Paul George, los dos sanos en ese momento, a 7 partidos, y estuvo a nada de eliminarlos. Podría tranquilamente haberlo hecho, y fue prácticamente el que tiró del carro, promedió 35 puntos y casi un triple doble. Y Trae Young también fue uno de los mejores jugadores de los playoffs, mejor incluso que Luka, porque pudo proyectarlo más lejos en el tiempo, y lograr clasificaciones muy importantes para Atlanta, que no se esperaba ni de cerca estar en las finales de conferencia peleando palmo a palmo con Milwaukee Bucks, que era uno de los grandes candidatos al título. Así que ya es una realidad, más allá del futuro, tiene un futuro enorme, y probablemente eso es lo mejor, que sabemos que no va a ser el último escalón que suba Trae Young, al igual que estos dos que mencionábamos antes, pero ya es una realidad. No es que tenemos que esperar para ver a Doncic o a Tatum o a Trae Young dominar la liga, sino que ya lo están haciendo, al punto de que estamos hablando del líder indiscutible del finalista de conferencia del este. Entonces a ese nivel está el jugador de Atlanta Hawks, que obviamente si ahí había alguien que lo discutía en los últimos años y llegó a esta temporada, creo que no aparece más, porque al ver lo que ha hecho en playoff, ya no hay forma de plantarle cara en una discusión, de cuestionarlo o de creer que es menos a un jugador como Trae Young. Vamos con los últimos dos, y lo hacemos rápido, que nos quedan 15 minutos. El primero es
un jugador que no creo que ninguno saque en este momento de la lista, porque tiene 24 años, parece que tiene 30, porque ha jugado mucho tiempo ya en la NBA, un total de 6 temporadas, muchas más que cualquiera de los que mencionábamos antes, pero llegó muy joven, entonces, claro, al estar en las sombras en un momento por cuestiones colectivas y por su franquicia, y no poder aparecer en situaciones de importancia en cuanto a competitividad, parece que estamos recién viendo, o que muchos recién están viendo lo mejor de este jugador, pero viene siendo uno de los jóvenes más interesantes de la liga desde hace mucho tiempo, y lo mejor es que tiene 24 años solamente. Estoy hablando de Devin Booker, el líder de la franquicia que llegó a las finales de la NBA por parte de la Conferencia Oeste, de Phoenix Suns. El líder, co-líder, no sé cómo quieren decirle, alguno pondrá a Chris Paul por encima de él. Yo creo que Devin Booker en este momento ya es, y lo viene siendo, el líder de Phoenix Suns, y sin él, no digo que sin Chris Paul no haya chances de llegar a las finales de la NBA, porque está claro que fue el que cambió todo, pero sin Devin Booker tampoco, y me parece que merece esa consideración como el líder de este equipo. A sus 24 años ya ha demostrado que no solo puede hacer números importantes y estadísticas brutales en un equipo perdedor, como muchos creían que solamente podía hacer, porque lo trataban de un stat padder, de alguien que tiene estadísticas solamente vacías, sino que puede ser determinante en playoff, meterle 40 puntos al campeón defensor como hizo con los Lakers, meter 40 puntos en unas finales de conferencia, ser determinante en los momentos más importantes de la temporada, y cargar con las aspiraciones de un equipo candidato como lo fueron los Phoenix Suns este año, en el que llegaron a las finales de la NBA y se quedaron a 2 victorias de ganar el título. Así que Devin Booker ya también rompió un par de esquemas, un par de prejuicios que existían sobre él, sobre su capacidad de liderar un equipo o de hacer ganar a un equipo, más allá de las estadísticas, de demostrar en playoff. Y todo eso me parece que en una temporada quedó pulverizado, porque el rendimiento del escolta de los Suns así lo demuestra, y lo ha dejado en claro en la 2020-2021. Devin Booker es uno de los anotadores más eficientes que tiene la NBA desde hace ya varios años, uno de los mejores jugadores ofensivos que tiene la liga, y uno de los deportistas en este tiempo de la NBA, entre los jóvenes y también entre los no tan jóvenes, que más ha evolucionado en todos los aspectos del juego. Antes era solamente un anotador, o se lo caracterizaba como tal. Ahora es un excelso pasador, y lo viene siendo desde hace 2 o 3 temporadas, y cada vez mejor defensor. También era una de las críticas que se le hacía, que no aportaba en el otro costado de la cancha, que era un jugador de solamente una mitad del campo. Ahora es un jugador muy completo y cada vez mejora más. Entonces ya no hay muchas dudas sobre lo que puede llegar a ser Devin Booker, y que tenga solamente 24 años es lo asombroso. Sí, además no nos podemos olvidar que es un jugador que en su segunda temporada en un partido anotó 70 puntos, que también en esta cuestión de, por ejemplo, como a Luka lo apadrinó Dirk Nowitzki, a Devin Booker parcialmente lo acobijó Kobe Bryant con su famoso Be Legendary, que lo tiene tatuado y que lo lleva en sus zapatillas, y que también obviamente eso un poco termina de marcar el camino para Devin Booker, porque más allá de que llega joven con 18 años a la NBA y le toca estar en un equipo que hasta la última temporada no había tenido muchas chances de llegar lejos en una postemporada. De hecho, nunca había clasificado a playoff estando Devin Booker en el equipo, sino que estos últimos playoffs fueron finalmente los primeros para él en su carrera. Tuvo la posibilidad también de demostrar por qué era, más allá de que, además de considerarlo un jugador con estadísticas vacías, por qué también podía hacer lo que hacía dentro de la cancha, y lo dejó bien en claro, promediando más de 27 puntos por noche en cada juego, siendo obviamente el líder ofensivo del equipo de los Phoenix Suns, cuando no estuvo Chris Paul encendido, entre comillas, en los partidos de las primeras rondas.
el que apareciera era Devin Booker y lo hacía con 30 partidos de hasta 40 puntos por noche en los primeros juegos. Obviamente quizás el momento consagratorio llegó en el principio con la serie ante los Lakers, en el que demostró, más allá de que todo el equipo dio un salto de calidad importante, y también podríamos decir que el nivel de los Lakers no era el deseado por el bajo nivel de sus dos estrellas principales, pero hay que hacerlo lo que hizo Devin Booker en unos playoffs contra el vigente campeón, contra un equipo en el que están LeBron James y Anthony Davis, porque no es fácil hacerlo obviamente la primera edición de sus playoffs. Es algo similar a lo de Trae Young en el Madison Square Garden. Son dos gigantes que tenés que enfrentar y que donde huelen un poco de miedo en el rival, van a tratar de atacar ese punto débil, y sabemos que en los playoffs, donde diste un paso en falso, muy probablemente te estás haciendo las valijas y te volvés para tu casa. Entonces, todo eso que logró hacer Devin Booker en los playoffs, de dar el salto de calidad, de convertirse una vez más también en el líder de los Suns, porque ya lo venía haciendo, pero le llevaron a Chris Paul, o no le llevaron a Chris Paul, sino que llevaron a Chris Paul al equipo y dieron el gran salto para poder ser contendientes al título. Sacaron del camino los Clippers en la final de conferencia, sacaron del camino realmente de manera abrupta a los Denver Nuggets con ese 4-0, y la verdad que todo lo que viene haciendo Devin Booker en estos últimos años, más allá también de lo que fueron estos playoffs, es realmente inmenso, por todo esto de que tiene quizás un poco la crítica en contra de que llegó muy joven a la liga y que eso lo puede hacer solamente en un equipo como los Suns, que no tiene compañeros. Bueno, tiene a Chris Paul, DeAndre Ayton dio un salto muy grande en la última campaña, y aún así Devin Booker sigue manteniendo el nivel, sigue metiendo muchísimo la pelota. Obviamente él es el finalizador de las jugadas, y es su tarea, y no tanto la de construir, que sí como decía Lea, lo ha mejorado en las últimas campañas, pero quizás en esta última se vio un poco en la sombra de Chris Paul por todo lo que ya sabemos que significa CP3 para un equipo desde la organización del juego. Pero aún así lo siguió haciendo también, entonces no se achica nunca. Es un jugador que con 24 años y 6 temporadas en la liga no se achicó nunca, y seguramente no lo va a hacer, porque sabemos que está destinado a grandes cosas también, como el resto de sus compañeros de esta lista. Sí, sin lugar a dudas, y bueno, sigue la frase que mencionaba Emi al principio de Be Legendary por parte de Kobe Bryant. Devin Booker la ha seguido en este tiempo y la va a seguir, la va a continuar, porque es su objetivo en esta NBA, que lo tiene ya como uno de los grandes candidatos a dominar la liga. Lo ha hecho en la temporada pasada y probablemente pretende hacerlo en las próximas, porque con 24 años tiene toda su carrera por delante. Cerramos con el último, el quizás más polémico de todos, por una cuestión de que muchos no lo pondrán en esta lista por no haber pisado los playoffs, por tener solamente 2 temporadas en la liga, o porque su equipo no lo acompaña tanto como el resto. Hablo de Zion Williamson, el jugador de New Orleans Pelicans, que tiene... Bueno, hablamos de Luka, hablamos de Trae Young, hablamos de Jason Tatum, 22 y 23 años respectivamente. Zion Williamson tiene 21 y 63 días solamente, y ya ha hecho historia en la NBA, porque esta temporada promedió 27 puntos por partido con un 61% de acierto en tiros de campo. Nadie más lo ha hecho. Combinar esas cifras, tener ese volumen de anotación con esa eficiencia. Y algo nos dice esto, que estamos ante la presencia de un deportista único, que es capaz de hacer de su especialidad, que es dominar las cercanías del aro, un hueco en la defensa del rival, que lo permite dominar al punto de básicamente ser imparable en ese sector de la cancha. Zion Williamson es un jugador que desde que llegó a la liga, son 2 temporadas solamente, está claro que le falta mucho por recorrer, pero no ha tenido ni seguridad en su entrenador, porque ha cambiado 2, Alvin Gentry y Stan Van Gundy. Ahora va a tener a Willie Green, su tercero en 3 temporadas.
En sus compañeros tampoco, porque ha pasado de Drew Holiday a Eric Bledsoe, por ejemplo, y así podemos seguir. Ha cambiado ahora a Alonzo Ball como uno de sus grandes compañeros, y aún así, jugando en un equipo en el que nada es seguro, todo es incierto, y no favorecen para nada a las características de su juego, porque es uno de los equipos con menos spacing de la liga, con menos facilidad para generar tiros abiertos y situaciones propicias para su estrella. Aún así ha anotado 27 puntos de promedio con un 61% de acierto en tiros de campo. Fue All-Star y fue el gran responsable de que los Pelicans tuvieran al menos alguna chance de pelear por el play-in, aunque finalmente no lo hicieron. Creo que Zion Williamson, en un equipo en el que puedan potenciar sus virtudes y tenga algo de ayuda, es indudablemente uno de los grandes animadores, o será, mejor dicho, indudablemente uno de los grandes animadores de la liga, porque su evolución es constante. Han hecho una mejora muy grande. De las pocas cosas buenas que ha hecho New Orleans y Van Gundy en ese tiempo con Zion es darle la posibilidad de tener la pelota más en sus manos y dominar el juego también desde el perímetro, y ha hecho una gran evolución en cuanto a su capacidad de pase y a su nivel de involucramiento en el juego, en la creación de juego, y tiene mucho para mejorar tanto en defensa como en su tiro exterior, en su media distancia. Creo que estamos recién viendo la superficie del iceberg que puede ser, o la punta, mejor dicho, del iceberg que puede ser Zion Williamson en la liga. Todo depende de cómo lo rodeen, de cómo lo potencien, pero estamos ante la presencia de un jugador que es único, así que no podíamos dejarlo afuera. Sí, un jugador único que ya desde el high school se venía hablando muchísimo de lo que él podía llegar a ser. Obviamente lo que fue el salto a Duke en el torneo de la NCAA fue básicamente la coronación de un joven jugador que estaba destinado a hacer muchísimo en la liga, y una vez que llegó a la NBA, más allá de la lesión que lo mantuvo fuera los primeros meses de competencia, una vez que pudo poner el pie en la NBA, prácticamente a partir de ahí todo fue bueno, fue ver a Zion todos los partidos convertirse en el gran dominador de la pintura. Por cómo se estaba dando la NBA, uno podría llegar a creer que la liga estaba mutando a algo mucho más perimetral, dominada por tiradores, y cada vez el small ball de Houston que tomaba más importancia, y vino Zion para demostrarnos que todavía no es así, que los jugadores grandes todavía pueden jugar en esta liga, y vaya que lo puede hacer un jugador como él. Y rápidamente empezó a tener partidos magníficos, comparaciones con Shaq, con Barkley, con los mejores jugadores en lo que fue el poste en los últimos años, y que obviamente también, como decías vos, es una cuestión de esperar que los Pelicans no lo desaprovechen, que puedan rodearlo de la mejor manera y no vuelvan a cometer los mismos errores que cometieron, por ejemplo, con Anthony Davis. Y si se tiene que ir a algún equipo para ser campeón, ojalá lo haga, porque es un jugador que merece ganar títulos, que está realmente capacitado, que tiene un físico muy desarrollado. Ya se lo vio, de hecho, en comparación entre la 19-20 y la 20-21, que dio un salto muy grande, adelgazó, que era prácticamente las grandes críticas sobre su físico, era el peso de este jugador y el impacto que podía llegar a generar eso, sobre todo en sus rodillas, porque le podía llegar a jugar en contra para a futuro. Obviamente iba a ser difícil que su cuerpo resista el peso que tenía. Él lo hizo y demostró en la última temporada que puede dominar tranquilamente abajo del aro. Obviamente es limitado un poco en cuanto al tiro de media y larga distancia, como decías recién, Lea, pero quizás tampoco no es un jugador que lo necesita. Él prácticamente necesita recibir en el poste, se hace el hueco a la perfección, se hace los espacios, tiene un muy buen movimiento de pies, tiene muchos fundamentos también abajo del aro para sacar a pasear, entre comillas, a los defensores y definir con el aro prácticamente solo, no tiene mucha oposición. Además también con la fuerza que va hacia arriba, por más manos que le pongan encima, no lo van a poder frenar, y él lo único que hace es depositar la pelota al lado del aro, y así termina promediando
casi 30 puntos, casi 25 puntos por noche con 60-70% de acierto, porque no hay manera de frenarlo. Una vez que está en el aire, sabés que va a ir con la pelota hacia el aro y bandeja con tablero o bandeja sin tablero, y la pelota va a ir adentro y son puntos asegurados para él. Entonces, todo eso sumado al desarrollo que puede tener en los próximos años sin perder precisamente esto que es su gran fuerte a la hora de jugar, sencillamente tenemos a un jugador de la vieja escuela en estos momentos en los que la NBA parece que nos quiere llevar hacia el perímetro y Zion se resiste. Sí, un jugador distinto al resto porque, como decías vos, no lo necesita para nada, es un especialista en las cercanías del aro. Hasta el momento no lo ha necesitado porque no han podido pararlo. Quizás cuando las defensas estén más conscientes de lo que es capaz de hacer Zion Williamson y encuentran alguna manera de frenarlo, si es que la encuentran, lo van a, y probablemente la encuentren porque es la elite de la elite, lo va a tener que mejorar, pero en este momento ser un especialista le ha servido para ser de los mejores anotadores y de los más eficientes que tiene la NBA, y eso es muchísimo a la hora de hablar de un jugador de 21 años solamente. Tengan en cuenta eso, tiene 21 años y le queda toda una carrera por delante. Esperemos si las lesiones lo dejan, o si las lesiones, mejor dicho, no se meten en su camino. Nos quedaron afuera Ben Simmons, ya no porque tiene 25 años, pero sí Jaylen Brown, que está próximo a cumplir 25, LaMelo Ball, que es uno de los jóvenes que ha llegado. Obviamente no estamos contando a los rookies que todavía no han debutado porque sería imposible hacerlo. Bama Adebayo, que también tiene menos de 25 años, Shai Gilgeous-Alexander, Brandon Ingram, compañero de Zion Williamson, Jamal Murray, que tiene 24 años también y no parece, porque también ha estado mucho tiempo en la NBA y ha llegado a finales de conferencia. Su compañero Michael Porter Jr., Ja Morant, que también puede merecer, y algunos seguramente lo consideran por encima de los que estamos nombrando, como uno de los mejores U25 que tiene la liga. Mikal Bridges, DeAndre Ayton, Domantas Sabonis ya ha quedado fuera, tiene 25 años. Anthony Edwards, y podemos seguir porque hay muchísimos en la liga, desde Lonzo Ball hasta John Collins, o Colin Sexton también, que en Cleveland lo ha hecho muy bien. Son muchísimos los jugadores jóvenes que han hecho las cosas de la mejor manera y que piden pista en estos últimos años, así que es injusto en cierto punto dejarlos afuera a todos, o a la gran mayoría, para poner 5, pero creemos que estos están un poco por encima del resto y lo queríamos analizar de esta manera. Nos tenemos que ir, Emi, te agradezco muchísimo y nos vemos el viernes que viene ya con vamos en esta semana a subir la lista de los 33, no recuerdo cuántos eran, jugadores que son los que elegimos para los 25 mejores de estos últimos 25 años y sumarse a la lista de 75. Vamos a ver quién queda y quién no, y ya lo anunciamos esta semana. Exactamente, gracias a vos, Leo, por estar del otro lado, obviamente. Te agrego 3 a la lista de los Under 25, RJ Barrett, claro, Tyler Herro y Matisse Thybulle. Son 3 que no se pueden quedar afuera también de esta lista. Le mandamos un saludo también a toda la gente que estuvo en Twitch comentando y debatiendo un poquito también. Ale Gaitán, que eligió a Tatum más 4 en su lista. Obviamente es entendible también, como Leo, que también puso JT0, el 0 de los Celtics y un par de explicaciones más. Así que esperemos ya también tenerlo a Leo el viernes con micrófono y con cámara, y nos volvemos a encontrar en esa jornada para seguir hablando de básquet. Así es, le agradecemos igualmente a Leo, que estuvo atrás de la transmisión como siempre, detrás de la transmisión mejor dicho, como siempre, y lo esperamos el viernes con cámara. Nosotros nos vamos, ustedes quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima.